antiséptico es un agente químico que se utiliza en tejido vivo. ¿Esto para qué? Para inhibir o destruir o inhibir microorganismos. Vamos a hablar de los antisépticos que son más utilizados, como es el glutamato de clorhexidina y la povidona iodada o iodopovidina. Primero vamos a hablar del gluconato de clorhexidina, que viene en dos presentaciones, al 2 y al 4%. Esto es muy utilizado por su baja irritación dérmica y por su alta permanencia en tejido, que es el efecto residual, que es de 6 horas, como en la anterior clase lo dijimos. Este puede combatir con bacterias gram positivas y gram negativas, como también en bacterias aerobias y anaerobias. Este también actúa como un antiviral, que como conocemos, los virus tienen una envoltura lipídica, que la glutamato de clorhexidina ataca esta envoltura. También es un bacteriostático, como lo hemos definido en la anterior clase. El bacteriostático no mata directamente a la bacteria, sino que la prohíbe de su reproducción y de su crecimiento. Y ahora vamos a hablar de la povidona iodada, que viene del 7,5% hasta el 8%, que estaban en los diapositivos del doctor, y el 10%, que el de 7,5 y 8 viene en soluciones jabonosas. De elección para la limpieza prequirúrgica antes de entrar al quirófano. Esta actúa como un bactericida que mata directamente a la bacteria. También es un fungicida, un viricida, y actúa también con los bacilos de la tuberculosis. La iodopovidona, la contra que tiene es que no tiene un buen efecto residual. Ahora vamos a hablar de la técnica moderna del lavado quirúrgico. El lavado tiene que ser de 3 a 5 minutos en promedio. Se abandona el uso de cepillos dirigidos a la piel, esto porque crea irritación, y solamente se usa en la área subungual, que es en las uñas. Esto para evitar microlesiones y dispersión bacteriana. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar, o vamos a repetir que se veían las primeras diapositivas, que tiene que tener un antiséptico ideal, que es el amplio espectro de acción, la rapidez de acción inmediata, la baja toxicidad para los tejidos vivos, la alta actividad residual, que hemos dicho que es la permanencia del antiséptico, la actividad está estable en la presencia de materia orgánica, solubilidad, estabilidad y el bajo costo. Ahora vamos a hablar un poco de la farmacología de los antisépticos, el mecanismo de acción. En los alcoholes, que es el etanol y el isopropanol, que viene al 70%. ¿Cuál es el mecanismo de este? Actúa mediante la desnaturalización de las proteínas, y el espectro de acción tiene una excelente actividad bactericida contra las bacterias gram positivas y gram negativas. También puede tener sinergia, que puede combinarse con ioduros de clorhexidina, lo cual produce un efecto sinérgico potenciando su capacidad antiséptica. Ahora vamos a hablar de los fenoles, que actúan mediante la precipitación de las proteínas bacterianas, y como último los amonios cuaternarios o detergentes catiónicos. Alteran la integridad de la membrana celular, lo que facilita el arrastre mecánico del material contaminado. Hice una pequeña tabla comparativa de los alcoholes, de la iodopovidona y del glutamato de clorhexidina. Como es un pequeño resumen, primero vamos a hablar del mecanismo. Los mecanismos es el alcohol, que hace, desnaturaliza las proteínas, como lo hemos dicho anterior. La iodopovidona oxida la oxidación de las proteínas y los ácidos nucleicos, y el glutamato de clorhexidina actúa a nivel de la membrana celular y las proteínas intracelulares. ¿Cuál es el espectro
fungicida que mata los virus y tuberculosidad que mata los bacilos de la tuberculosis. Esto sí es esporicida, o sea, que sí mata esporas. Y el glutamato de clorhexidina tiene un espectro con las bacterias gram negativas y gram positivas y negativas. Es antiviral porque afecta a la envoltura lipídica de los virus, pero no es esporicida. El efecto residual del alcohol es nula, su rápida acción pero corta duración. Eso es la contraparte del alcohol. La iodopovidona tiene un efecto residual bajo, nulo, y el glutamato de clorhexidina es muy alto, como dijimos, desde 6 horas. ¿Cuáles son sus limitaciones? El alcohol es muy volátil e inflamable, produce sequedad en la piel. En la iodopovidona se inactiva con materia orgánica. Esto puede ser la sangre, pus, etc. Y el glutamato de clorhexidina se inactiva con materia orgánica, cloro y jabón natural. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de un papel importante que es de la importancia. Hasta aquí, no sé si hay preguntas. Vale. Perfecto. En caso de que un cirujano sea alérgico a la iodopovidona o al glucanato de clorhexidina, ¿qué alternativa se puede tomar? Para ellos, para mí. Tendríamos que ver otros antisépticos, como en lo general se usan estos dos por su alta duración, pero si en caso sería alérgico tendríamos que ver otras opciones. Para todo el grupo se supone que tendría que saber todo el grupo, todo el tema, ¿no?, que están desarrollando, no es solamente. Porque lo que pasa es que, a ver, vos vas a dar hasta esta partecita. Esta partecita voy a preparar yo, esta otra partecita no es así. Primero la pregunta, claro, la Marta responde que te llamas Carlos, ¿no? Max. Como anécdota, Max, yo casi dejo la residencia, ¿no? Claro, no avisé a mis profesores, ¿no?, de que yo tenía alergia a la povidona. Yo me lavaba las manos y me conchas, una alergia terrible, ¿no? Entonces me mantenía callado, ¿no? Pero bueno, y un día pensé dejar la residencia, puede dejar, si soy alérgico, ¿cómo voy a ser cirujano?, ¿no? Y así, bueno, en la medida que he ido adquiriendo resistencia. Entonces, cuando llegó un momento en que ya no me daba alergia. Entonces, continué con la red. Entonces, en esos casos, la clorhexidina no te produce muchas alergias. Entonces, digamos, con uno de los antisépticos más frecuentes que produce alergia, irritaciones de la piel, está. Peor todavía la tintura de yodo, ¿no? Cuando yo era estudiante, estaba de moda la tintura de yodo. No había, claro, cuando llegué a internato apareció la iodopovidona, carísimo, como difexón venía desde los Estados Unidos, es un derivado, ¿no? Bueno, entonces, pregunta, ¿cómo clasificas los antisépticos? Yo creo que a partir de eso hubiera sido lindo que desarrollen su tema ellos. Hubiera sido fácil para que ustedes también entiendan, ¿no? Tienes que clasificar los antisépticos. Por ejemplo, el mercurio, ¿a qué tipo de antisépticos corresponde? ¿A qué clasificación? El mercurio. Para vos, la iodopovidona, ¿a qué tipo de antisépticos corresponde? Para vos, el ácido acético, ¿a qué tipo de antiséptico corresponde? Para vos, ¿a qué tipo corresponde? Ya. Podríamos decir la clorhexidina. Vamos. Porque si no, no tiene sentido de que vengan a las ellos. Hasta aquí le han dado vueltas, ¿no? Entonces uno, bueno,
viene y dice, bueno, así se clasifica, y vamos a ir desarrollando en base a esta clasificación, fácil de entender el tema, ¿no?, de antisépticos. ¿Cómo es? De acuerdo a su acción, evidentemente, pueden ser orgánicos o inorgánicos, algunos, ¿no? Sí. Es una forma de clasificar orgánicos y inorgánicos, de acuerdo a su acción. ¿Qué quiere decir orgánico? ¿Qué quiere decir inorgánico? Claro, porque si no, bueno, yo ayer ya les dije, ¿no?, que están dándole vueltas, ¿no? Incluso han entrado otros temas. La boda de manos es un tema aparte. La delimitación del área química es un tema aparte. Ellos tenían que haber venido clasificados los antisépticos de esta forma. Entonces, bueno, a ver, el mercurio corresponde, ejemplo, ¿no ve? Clasificación metales. Metales, dentro de esa clasificación está el mercurio, fácil de entender, ¿no? Metales pesados, el mercurio. Ahora, la lavandina, ¿a qué tipo de antiséptico responde? ¿Dónde clasificas a la lavandina? Es un desinfectante. Pero ¿a qué tipo? O sea, metales pesados, hemos dicho el mercurio, ¿no? Agua oxigenada, ¿dónde clasificas? O sea, hemos palabras no han leído, ¿no? Claro. Porque si no vienes y dices, no, el agua oxigenada corresponde a este tipo de antiséptico, o desinfectante, ¿no? Claro, porque tienes que saber dónde, en qué clasificación está, ¿no? Si no, ¿cómo puedes desarrollar un tema? ¿Dónde está clasificado la lavandina? ¿En qué grupo de estos, de los antisépticos o desinfectantes? Entonces, un poquito tiene que poner interés. Va a ser pregunta de examen, por si acaso, ¿no? Claro, ¿no? O sea, mira, procura que se escopen antes de desarrollar toda la clasificación. Ahora va a ser la única pregunta, claro, porque es no clasifico, ¿no? ¿Por qué? Porque no me están dando ese interés, pues no. Claro. La lavandina es del tipo de datos, como la politones de data que corresponden, ¿no?, a los halogenados, claro, halogenados. Es de los halogenados, la lavandina. Esas cosas tienen que venir a explicar a sus compañeros, ¿no? Biguanidas, clorhexidina, claro, clorhexidina, biguanida, ¿no? Formaldehídos, un ejemplo de un formaldehído también. Ejemplo de un formaldehído. Ejemplos de un formaldehído. La famosa formalina. Les comento que antes, nadie, o sea, ¿cómo es la ciencia? ¿Cómo se va investigando? Y eso es lo que nos falta a nosotros. Teniendo a mano la famosa lavandina, el hipoclorito de sodio, nunca le hemos dado. No pensamos que era solamente para blanquear la sopa, la lavandina, todo el mundo para blanquear la ropa.
el mejor desinfectar. ¿Y cómo desinfectábamos? ¿Cómo desinfectábamos los quirófanos antes? ¿No? Todavía cuando yo soy cirujano, todavía, ¿no? Formol. Claro. El formol es de la familia de los formaldehídos. O sea, en otras palabras, no han oído nada de ustedes, chicos, ¿no? Claro. Entonces yo voy a tener que dar la clase, ¿no? Jennifer, así que ya, conocidos, psiquita, ya. Llegado el momento, no estudia. ¿Claro? Así de claro, ¿no? Aquí, por eso que no. Abraham, Miranda. Entonces, ¿ven? ¿Qué hacían? Hasta en los kilómetros de Santa Bárbara, hasta cuando esos residentes seguían utilizando el formol para esterilizar los quirófanos. No sé de quién tienen familiares que trabajan en algún hospital de salud. ¿No ustedes alguien? Entonces resulta que a tal extremo llegaba, chicos. Bueno, a ver, entramos a operar con un Volvo, que era una contaminada, ¿eh? ¿Ya qué vamos a hacer? Hay que esterilizar el quirófano. Agarraban en un frasco, formol, mezclaban con agua, hacer hervir ahí adentro. Un olor terrible, visitante. Y había otra cirugía. ¿Qué vamos a hacer? Que ventilen el quirófano esos olores terribles. Moqueando, llorando, entramos al quirófano. O si no sé cuál sería su mecanismo. Prendían un papel, encendían un papel para, como cuando van a las manifestaciones, ¿no ven? O no, con los gases lacrimógenos. Ya con esto va, no es tan que se disperse, no sé cuál es su mecanismo, pero no se va a dispersar con esto ya. A ese extremo llegábamos. Y nadie decía nada de la lavandina. No estoy hablando de cuántos años atrás. Bueno, de residencia no. Yo soy manín en Bolivia. Me he formado en el hospital gastroenterólogo boliviano japonés de Sur, un instituto. En ese entonces era uno de los mejores hospitales de Sur, el Instituto Gastroenterólogo Boliviano japonés, ¿no? Todo tenía. Resulta que, bueno, llegaba fin de año, Navidad, los residentes, todos quieren estar con sus familias. ¿Qué vamos a hacer? Me toca guardia en Navidad, ¿sí? ¿Qué hacemos? A ver, la enfermera dijo, hagamos una cosa, chicos. Vamos a decir que vamos a cesar el quirófano. Vamos a estar contaminados, vamos a desinfectar, vamos a esterilizar. Ya listo, ¿no? Lleven a sus pacientes, siempre hay pacientes en el hospital, no buscamos arrastrando y apurando de todo, ¿no? Entonces, después de eso he terminado la residencia, todavía seguía utilizando en el área rural el famoso formol, ¿no? Hay una cirugía, ya la enfermera ya puede esterilizar el quirófano con formol. ¿En qué tiempo va a estar una hora? No. Conclusión. Hoy en día no pasa eso. Eso ha pasado a la historia, yo diría. Hoy en día se opera una cirugía contaminada en un quirófano donde nos dicen que todo es blanco, ¿no? O que han dicho sus compañeros en cuanto a señalización es área rojo, ¿no? Listo, tienes 15 minutos para hacer desinfección del quirófano. Agarran la lavandina a un porcentaje determinado, empiezan a trapear, listo, ya está listo otra vez el quirófano para operar.
Entonces, ¿cómo ha evolucionado la pregunta, no? No están llorando, entrando al quirófano para operar, habiendo ahí la lavandina, ¿no? Porque la lavandina yo conozco a ese chico. El chico conozco la lavandina y para decir que recién apareció la lavandina, siempre había unos sánchez blanquitos, no sé qué ver. Pero, no, yo hasta de médicos seguían haciendo, esterilizando o desinfectando los quirófanos como el famoso formol, que es así de un frasco tiene, ¿no ve? Un porcentaje determinado, llorando, entrando al quirófano. No, hacíamos esterilizar, hacíamos con formol, así quieren entrar. Bueno, ni modo, pues necesitamos operar. ¿No? Entonces los barbijos de alguna manera nos protegían. Entonces eso es los formaldehídos. ¿No? Metales pesados, claro, hoy en día el mercurio en misterio se utiliza bastante. Por eso es que tienen que venir a enseñar, chicos, ¿no? Yo digo, no, el grupo de Jennifer no le da mucho interés al tema de... Doctor, tal vez hay una confusión. Nosotros agarramos otro tipo de un documento que ahí estaba todo punto por punto estamos tocando, pero bueno, sus diapositivas son diferentes. No, o sea, a ver, date cuenta. ¿Cómo vas a venir a hablar de antisepsis si no sabes la clasificación? Sí, por ejemplo, aquí está fundamentos de historia. Dentro de eso también entran los objetivos de asepsia y antisepsia, marco conceptual, terminología, definiciones claves, el entorno y el paciente, la preparación de cómo se prepara antes de una cirugía. Y por ejemplo, mi tema que cuando a mi persona me tocó era aplicación clínica y bioseguridad. Claro, pero para eso tienes que saber, pues, para aplicar, cómo, a ver, ¿qué es la biguanina? Ejemplo de biguanina, en el examen va a decir. ¿A cuánto por ciento viene? ¿En qué caso está contraindicado la clorhexidina? Tu compañero ha dicho, lo vea, dicho, si yo tengo alergia, ¿cómo puedo hacer? Puedes utilizar la clorhexidina, pero ¿en qué caso está contraindicado? ¿Cuándo no debes, digamos, utilizar? ¿En qué casos específicos no debes utilizar la clorhexidina? Porque hay ciertos casos, por ejemplo, si tienes de oído, no puedes utilizar la clorhexidina porque te va a dejar más sordo de lo que quieres, ¿no? Entonces produces sordera la clorhexidina. Por eso está contraindicado utilizar si tienes oído la clorhexidina. Entonces, porque claro, a mí yo ayer ya me he dado cuenta de todo dinero, pues al final no, pues tendría que haber entrado primero en clasificación. Clasificar debe haber alguna tabla, hay tablas para clasificar. Entonces, en base a eso uno va a desarrollar, ¿no? En tu anterior estaba, a ver, anterior diapositiva también. ¿Está bien? Alcoholes, biguanitas, halogenados, es una parcial, ¿no? Esa es una clasificación parcial. Dentro de están metales pesados, ¿no? Claro, están, ¿no? Después hay otro tipo de cationes inactivos, también hay, o sea, los famosos jabones que utilizamos. Porque antes utilizábamos jabones, no utilizábamos soluciones. Hablaron de la iodopovidona. La iodopovidona, por ejemplo, antes no utilizaba, por eso sí, la iodopovidona apareció cuando estaba en el internato de la iodopovidona. Después todo hacíamos con tintura de yodo. La tintura de yodo venía muy concentrada, entonces teníamos que diluir con alcohol, ¿no? Al 50-50, mezclaba la enfermera de la circulante 50-50 en el popoter. Entonces, porque te quemaba. Al día siguiente, ¿qué ha pasado? La espalda del paciente quemada. Ha sido la tintura de yodo que lo quemaba la espalda.
Entonces nos trae una serie de problemas la tintura de yodo, ¿no? Después apareció la yodopovidona tanto en solución como en jabón, ¿no? El jabón sirve para lavarse las manos y en solución sirve para hacer campo operatorio. Claro, solamente el jabón utilizamos para el lavado de manos, ¿no? Hoy en día ni para qué, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna tabla de clasificación de antisépticos. A ver, ¿no? No. A ver, el mío posiblemente, a ver, mantener el Aquí hay que